Y bueno, nos acompaña el arquitecto Francisco Martín del Campo para hablarnos de cómo se comportan las casas y los edificios durante un sismo. Bienvenido, arquitecto, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. ¿Y cómo podemos evaluar los daños en nuestras viviendas, arquitecto? Bueno, lo importante es poder diferenciar entre lo que es un daño estructural y lo que es un daño en muros divisorios o en acabados. Hemos estado con brigadas dictaminando muchas edificaciones, sobre todo en la delegación Cuauhtémoc, que la Dirección de Protección Civil nos invitó a hacer todos estos dictámenes, y hemos notado muchísima desinformación, muchísima alarma, mucho pánico, y en la mayoría de los casos, el 95% de los edificios que hemos visitado no tienen daño estructural, pero realmente el daño en todos los muros es tan dramático que entendemos perfectamente que la gente está asustada. Claro. Entonces, en muchísimos casos también se han dañado las escaleras, que las escaleras en un sismo, como son elementos diferentes, son rampas que van en los entrepisos y muchas veces se van torsionando porque son losas que son diferentes, van inclinadas, y en todas las escaleras vemos fracturas. Esas fracturas sí hay que revisarlas. Lo primero es limpiar todas las construcciones para poder detectar realmente dónde está el daño y leer la estructura de los edificios. En la mayoría de los edificios están construidos con columnas y traves, que es lo que soporta el edificio, y si las columnas y traves no están dañados, el edificio puede volver a ser habitable. Si están dañados, sí tendrían que dictaminar peritos especialistas en estructuras y ver si tienen capacidad de ser reforzados o si de plano tienen que demolerse. En temas de casas es diferente, la mayoría de las casas están construidas con muros de carga, entonces todas las paredes, los muros, funcionan como la carga de las losas. Entonces ahí sí, en una casa, si tenemos fracturas que sean en diagonal, porque las fracturas horizontales prácticamente siempre son de acabados. Cuando son en diagonal, se saca una perpendicular a la diagonal y es donde pudo haber alguna falla en el elemento, ya sea en la cimentación o en alguna trave de refuerzo. Y eso sí hay que tener mucho más atención. Hoy en día, bueno, pues después de ver tantos sismos que son mucho más seguidos, réplicas, como dicen, hay muchísima gente con mucho miedo que no quiere entrar, sobre todo a edificios. Sí. ¿Sigue siendo seguro vivir en la Ciudad de México en edificios? Definitivamente sí, la respuesta es sí. Inclusive, a partir del sismo del 85, el reglamento de construcciones de la ciudad fue totalmente reformado y los índices para calcular los edificios se incrementaron. Entonces el factor o el coeficiente para calcular es mucho mayor. Yo inclusive estaba construyendo un edificio en el 85, estábamos iniciando apenas la construcción, tuvimos que reformar todo el cálculo estructural y de los planos que tenía a los planos con los que construí ese edificio, se incrementó el costo de la pura estructura como en un 50%. ¿Porque meten los famosos gatos, los hidráulicos? No necesariamente, ¿eh? En la mayoría de los edificios bajos son estructuras de columnas y traves que se le denomina marcos rígidos. Son marcos como porterías que son rígidas y son una serie de palitos y en vertical y en horizontal que te generan toda la estructura de un edificio. Es un soporte más seguro. Es un soporte bastante seguro y bien calculado. Entonces, todos los edificios posteriores al 85 están francamente bien calculados. Y no solo eso, porque también el reglamento de construcción exigió que estuvieran peritos en estructura, peritos en instalaciones, que tienen que estar yendo a verificar que realmente se esté construyendo como se planeó. Y ahí estamos viendo una estructura en el transcurso de un sismo, cómo van fallando los empotres de la columna con las traves, y que eso fue una falla bastante constante. Estuvimos nosotros recorriendo varios edificios en la Condesa y los que vimos colapsados, donde desgraciadamente hubo tragedias humanas, fueron fallas de la columna con la trave o con la losa, y perfora la losa a la trave, porque se le llama capitel. Refuerzas mucho más la unión de la columna con la trave y fallan
en edificios hechos antes del 85, Antes de lo que decíamos, esos Esto fue lo que capiteles pasó. fallaron. En algunos pudo haber sucedido. Esto que estamos viendo realmente no sucedió en este sismo. Si ustedes ven las tragedias que pasaron, fueron no tan dramático como esto, pero sí se desfasaron las columnas y las losas fueron cayendo como sándwiches, una encima de la otra, y quedan como acordeones. Hay escenas verdaderamente espeluznantes. O sea, lo del triángulo de la vida, entonces es real, o sea, sí tendríamos que estar al lado de algún mueble grande, ponernos en posición fetal, acostarnos a las orillas, no sé, de la cama, de un mueble grande, si es que se cae así, que la estructura Bueno, como en sándwich, digamos. Tiene parte de ver. Hay muchas como leyendas Sí, claro. que tienen su origen en el pasado. Por ejemplo, el que siempre te recomendaban, no sé si siga recomendando, que te pusieras debajo de una puerta, ¿no? Antes sí, Era- ya después dijeron que no, ¿no? Es que esa leyenda viene de las haciendas antiguas, cuando los muros Eran medían inmensos. 60 centímetros de ancho. Tú te ponías debajo de una puerta donde por lo general venía un cerramiento de madera, se caían las losas y te caían a los lados y tú estabas perfectamente resguardado. Si ahorita te metes debajo del marco de una puerta, que es como cualquier muro, inclusive está más debilitado delgado. por el vano, pues se te caen los muros, pues te caerían en los hombros o en la cabeza. O sea, eso es verdaderamente Entonces absurdo. sí buscar los triángulos. Los triángulos sí pueden y han resultado en las gentes que han rescatado, los que han estado cerca de escritorios, pero tienen que ser escritorios verdaderamente sólidos, ¿no? Sí, claro. Porque los claro. muebles modernos, hay muchísimos que son de melamina o un mueble que tiene una cubierta de cristal, pues ese no te va a reforzar en nada. Sí, es muy difícil. Son muebles y más- macizos y más sólidos. en Sí. ese momento. Ahora, perdón, ay, Negrito, No, es que tengo tantas preguntas. A ver, de toda la gente que hoy en día, sobre todo en la Ciudad de México, que sabemos que hay temblores y que pues, no se pueden predecir, ¿qué hacer? ¿Qué nos recomiendas hacer si vamos a rentar un departamento, sobre todo los departamentos, los edificios, perdón, a rentar un departamento, a comprar un departamento? ¿Qué es ir con un ingeniero que te diga, este sí tiene gato hidráulico? con las- Exacto, o sea, sí está seguro, sí Mira, aguanta un... Ahorita te doy la recomendación, pero para disipar el tema del gato hidráulico, Ajá. los gatos hidráulicos se han utilizado y se utilizan en dos temas. Uno, en corrección de cimentaciones. Sí. Por ejemplo, el monumento a Cuauhtémoc, si no tuviera los gatos hidráulicos, estaría verdaderamente inclinado. Ajá. Como la ciudad tiene asentamientos diferenciales, los edificios macizos se pueden ir acostando más hacia un lado a otro y es tecnología mexicana, la diseñó un ingeniero mexicano hace más de 30 años y son gatos hidráulicos inclusive con amortiguadores de madera que se autorrompen y se autonivelan. Y hay gatos hidráulicos más modernos, por ejemplo la Torre Mayor sí tiene unos resortes hidráulicos para hacer que la estructura tenga flexibilidad y reparta los esfuerzos de una manera que no se truenen los elementos estructurales. Claro. Entonces va transmitiendo las vibraciones de una manera más Y suave. luego se sienten peor, ¿no? Los terremotos o los sismos en ese tipo de estructuras. Fíjate que se sienten, la sensación es peor, pero el riesgo es mucho menor. Claro, también quería preguntarte, ¿es más riesgoso, más peligroso vivir en un edificio alto o en uno, bueno, lo estás contestando de que tal vez se siente peor, ¿no? En el alto, pero tiene este muelleo, como los que hay en Santa Fe y todos esos lugares, ¿no? Sí, yo te contestaría que no depende de la altura del edificio, sino de cómo está construido, hecho, claro. ¿no? Puedes tú vivir en un edificio puedes estar en los nuevos que se están haciendo en Reforma, Sí. que tienen más de 200 metros de altura, más de 50 niveles de altura, y todos esos edificios se comportaron muy bien en el sismo. No tienes mayores daños. Claro. Nosotros, el que te digo que estamos construyendo, no se cayó ni un cristal, y eso que está en obra, ¿no? Porque están bien diseñados. Y si estás en un edificio de la época de los 50, de los 60, que no haya sido verificado, y si fue verificado no se hayan tomado las medidas, que también ha habido esos casos de irresponsabilidad, donde se dictaminó algo, se empieza a tomar a la ligera, pasa el tiempo y la gente se olvida, ¿no? Y aquí realmente sismos siempre va a haber, vivimos en una zona sísmica, y contestando la pregunta de Galilea, ¿qué hacer para rentar o para comprar?
sí es bueno tener, la verdad, una asesoría de un ingeniero civil que tenga idea de cómo está diseñado el edificio, cómo está estructurado y bajo qué normas se construyó. Yo creo que sí es algo muy tranquilizante, ¿no? Y también estás invirtiendo tu patrimonio. Claro. Entonces, tienes que estar seguro. Y también otro de los temas que me sorprendió muchísimo es la falta de la cultura del seguro. En los edificios que dictaminamos, que fueron muchos en la Condesa y en la Colonia Roma, ninguno estaba asegurado. Sí. Entonces, si no tienes el seguro, pues van a tener que los condóminos meter los recursos, aportar los recursos para arreglar sus edificios. Si estuvieran asegurados, la mayoría de los seguros, con un 2% del costo del inmueble, te lo rehacen. Entonces, sí es muy... ahorita ya es a toro pasado, pero yo creo que sí sería muy importante y hacemos una llamada al gobierno a que haga un fideicomiso, un fondo de ayuda, porque inclusive en esas colonias que son de clase media alta, ves que la gente tampoco tiene tantos recursos, ¿eh? Igual y compraron su departamento y llegaron a penitas. Sí. Entonces sí sería bueno que, para eso está el dinero del gobierno, para solucionar este tipo de tragedias, no que se lo regalen, pero sí que haya manera de tener créditos muy blandos, con tasas muy bajas, para apoyar, y que ahorita que todavía existe el tema de lo reciente del sismo, se actúe de inmediato a dictaminar y a reparar todos los Exacto, inmuebles. los dueños de los edificios, sobre todo los viejos, ir, como tú dices, con alguien, con un ingeniero civil a revisar las estructuras, ¿no? Porque ahorita aquí hay muchos profesionistas que inclusive aprovecho el foro para llamarlos a todos los que tengan conocimientos de ingeniería y sean peritos o sean corresponsables estructurales, por favor atiendan. En las delegaciones, las direcciones de protección civil están necesitando muchísimos dictámenes. La gente está muy nerviosa, no tiene conocimientos. Vas caminando para dictaminar un inmueble que te asignaron y en el camino te tocan como 4 o 5 de gente que está panicada, ¿no? Claro. Sí, claro. Entonces sí se necesita mucha fuerza profesional. Muchas gracias. De verdad es que tenemos Algo muchas más que agregar, preguntas. que consideres que es importante que la ciudadanía lo sepa. Bueno, número uno, que entendemos que hay mucho pánico, mucho temor, pero que en la mayoría de los casos las construcciones están a salvo. Las que no están a salvo prácticamente es inminente, o sea, a simple vista, y no tienes que ser ni ingeniero ni arquitecto para darte cuenta que una columna tiene las varillas expuestas y que ya falló el edificio, lo puedes ver, pero si no es el caso, pues que entremos en calma. Hay muchos que con una grietita te están llamando a dictaminar. Esa gente que tenga paciencia y que tenga criterio y que no esté distrayendo los esfuerzos de los profesionales que están dictaminando de veras edificios con gravedad. Esa parte también, un llamado al gobierno que actúe y que sí cree un fondo para poder rehabilitar todas las, que va a ser un fondo de miles de millones de pesos, ¿eh? Esta es una tragedia bastante grande, ¿no? Y también, ahora sí que una felicitación a la solidaridad. Es muy sorprendente y muy conmovedor ver a todo mundo ayudando, ¿eh? Cierto. Muchas Así es, gracias. pues de verdad, muchas gracias. De verdad nos sugiere, nos educa y nos calma. Sí, nos tranquiliza. Nos tranquiliza, ¿no? Sobre todo más o menos en qué ir haciendo. Pues muchas gracias, arquitecto. Gracias. No, al contrario, muchas gracias a Gracias, ustedes. de ¿eh? verdad.